Por ejemplo, el Gerard Romero. Él ha dicho, y ha empezado todo eso, que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions. Que es falso, que no es verdad. Si Frenkie de Jong se recupera bien y se recupera sano, tú no te gastas 70 kilos en un tío que va a jugar en su posición. Es que va a ser el tercer o cuarto mediocampista, nos guste o no nos guste. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Yo creo que a estas alturas del día prácticamente todos han enterado de la desmentida del Barça y de Frenkie de Jong a Gerard Romero en las últimas horas respecto a las informaciones que él dio en Gigantes hace unos cuantos días. De hecho, en este canal tenemos un video contrastando ambas posturas, ambas narrativas, digamos, la de Gerard Romero y la de Frenkie de Jong, y ni tirando ni para un lado ni para el otro, simplemente haciendo un ejercicio de lógica o de sentido común respecto a cuál es el discurso del uno y del otro. Y el video está ahí y bueno, ya seguramente lo habrán visto muchos y muchos otros no, a los cuales les recomiendo encarecidamente que lo vean para entender porque Frenkie de Jong ya no solo que para mí ha dado un paso el cual yo espero que muchos otros jugadores lo den en el futuro en caso de que se repitan episodios donde la prensa difame o mienta, digamos, sobre su imagen, sino que también celebro el hecho de que el club haya puesto a disposición del jugador su plataforma oficial, que es el canal de YouTube del Barça, para hacer esto. Vamos a escuchar las palabras de Frenkie de Jong, vamos a escuchar a qué se refiere, qué es lo que dijo Gerard Romero en su momento, y evidentemente vamos a escuchar la respuesta de Gerard Romero y con más, creo yo, un poquito más de luz, en este caso, sacar más conclusiones y mejores, sobre todo porque esto es la palabra mía contra la palabra tuya, pero evidentemente la palabra de uno tiene más lógica que la palabra del otro. Todo eso lo vamos a ver en este video. Todo estalla un poco, entre comillas, el día de la vuelta de los cuartos de final de la Champions en el Metropolitano. Cuando Frenkie estaba para ser titular, para jugar 60 minutos, y el propio Frenkie le dijo que no quería jugar. Sabiendo que los médicos daban luz verde. Vale, este es básicamente, que dijo más cosas de Romero de hecho, pero estas son las palabras a las cuales Frenkie ha hecho referencia respecto a lo que lo acusa de mentir. En el video, que recomiendo, insisto, encarecidamente que lo vean, yo hago un ejercicio no solo de, para mí al menos, de sentido común, sino que también traigo a colación declaraciones de Jong de abril, si no me equivoco, donde el propio Frenkie dice que él quería forzar, él quería jugar para llegar contra el Atlético de Madrid, pero que es Flick el que le dice de que no, que como no está para jugar 90 minutos, pues no, que no va a empezar como titular y tal y cual. Esas declaraciones de Jong son previas a estas declaraciones que acabamos de escuchar de Gerard Romero. Y comentaba, de hecho, en ese sentido de que me parecía lógico, más lógico lo que decía de Jong que lo que decía Romero. ¿Por qué? Porque venimos de una temporada en la cual, si tuvo una molestia Flick, incluso dejó caer cosillas y el propio Rafinha lo reconoció, es que le molestó mucho a Flick que Rafinha, por poner un ejemplo, haya acelerado su regreso a los terrenos de juego y por esa razón recayó de su lesión. En ese sentido, un entrenador que le molesta que los jugadores no transmitan, digamos, sus molestias cuando las tienen, o la capacidad que ellos creen tener para afrontar partidos, porque esto puede generar que se alarguen lesiones, me cuadra totalmente más lo que dice Frenkie de que fue Flick el que le dice que no juegue, de que si no está para jugar los 90 minutos, pues no lo va a poner y ya está. Lo que dice Romero es todo lo contrario, de que querían hacerlo jugar, pero Frenkie fue el que dijo que no. Si estamos hablando del mismo entrenador que ya le molestó que Rafinha forzara, ¿en qué cabeza cabe? Al menos para mí, ojo, al menos para mí no me cuadra que ese mismo entrenador pues se moleste con Frenkie porque Frenkie haya sido sincero respecto a los problemas o las dificultades físicas que él transmitió en ese momento al cuerpo técnico. Insisto en la narrativa de Gerard Romero en ese caso. Y vuelvo y repito, vayan a ver en ese video que yo simplemente junto y comento lo que comentaron ambas partes y comento lo que para mí es más lógico. Por ahí veía comentarios de algunos que decían lo intentas justificar, no, simplemente es que para mí no tiene lógica. No tiene lógica que Flick se haya molestado con un jugador que fue sincero, si es que ese fue el caso. Que vemos que lo que dice Frenkie es que es todo lo contrario. Pero bueno. ¿Qué es lo que dijo Frenkie de Jong el día de hoy? Pues vamos a escucharlo al completo, al menos la partecita donde se refiere a Gerard Romero y específicamente a estas especulaciones. I fins a quin punt t'afecta el que s'escriu, el que es diu sobre tu en relació a aquesta lesió? Bueno, sí que afecta. A mí no me afecta nunca
es que si me quedo enfadado o me quedo irritado, si la gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío y que alguna gente, no todos porque no tenía mucho apoyo de gente, pero estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí. Por ejemplo, el Gerard Romero. Él ha dicho, y ha empezado todo eso, que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Es que, como he dicho, mi sueño es jugar en el Barça, sobre todo los partidos importantes en Champions. Es que claro que quiero jugar, todo el mundo quiere jugar esos partidos, no entiendo cómo puedes decir que yo he negado a jugar ahí. Y claro, por eso, si la gente se enfadan, si solo tienen esa información, les entiendo y por eso lo voy a explicar. También yo creo que vivimos en un tiempo que ahora para muchos periodistas es más importante sacar una noticia en vez de sacar una noticia que es verdad. Entonces lo sacan para tener protagonismo y todo eso. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar a míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría. Luego han dicho que estoy castigado por eso fue el Gerard Romero, que lo quiero decir, porque me parece que ha hecho más mentiras ya en el pasado, pero eso no lo voy a dejar pasar más, porque tiene que entender si saca cosas que no son verdad, que le voy a decir. Contundente, no, lo siguiente, o sea, no sé, ni siquiera encuentro la palabra. De hecho, lo que me extraña, más que extrañarme, lo que me hace reclamarle al club en este sentido es por qué no hemos hecho esto desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Lamine debió salir a dar una entrevista de este estilo cuando en televisión española, al momento de hablarse de esta supuesta acusación de una chica, de una señorita que había acusado al hermano de Ansu Fati de un delito. Habían puesto la foto, las imágenes de Lamine para relacionar al delito con el propio Lamine. O cuántas mentiras que se habló de Koundé, que Koundé desmiente a través de tweets cuando pone el emoji de mentira, ¿no? El mentirómetro, por así decirlo. Evidentemente esto marca un precedente el cual estaría encantado yo que se repita para el resto de nuestros jugadores cuando se den situaciones de este estilo. Respecto a las palabras de Frenkie de Jong, pues para mí alimenta más la lógica que comenté en el video anterior. Porque claro, por ejemplo, mucho se comentó, ¿no? De que Mbappé se borraba de los partidos intrascendentes para llegar a los partidos de Champions porque son los partidos de máxima audiencia, ¿no? De los mayores focos. Y es que sí, en general, si tú empiezas a rascar en la lógica de los futbolistas y en general del mundo del fútbol, como dice Frenkie, todo el mundo quiere jugar la Champions. Los partidos que quieren jugar los jugadores son los de la Champions. Entonces, en un ejercicio de lógica de poner en una balanza porque insisto, esto es la palabra de uno con la palabra del otro. Lo que dice Romero, de que Frenkie se negó a jugar, y lo que dice Frenkie, que Frenkie quiso jugar, pues para mí, sinceramente, por lógica pura, cae más en lo de Frenkie. De que quiso jugar y le dijeron que no, teniendo en cuenta que Flick, insisto, es un entrenador, tiene precedentes de molestarse cuando sus jugadores fuerzan para jugar. Porque termina pasando lo que pasó con Rafinha, por decir otra cosa. Veo además comentarios, muchas críticas a De Jong en estas últimas horas, sobre que la entrevista es una vergüenza porque acepta que jugó lesionado o algo por el estilo. Yo supongo que personas, y en su derecho están evidentemente, porque esto es baladí, esto es fútbol al fin y al cabo, que muy desinformadas están. Porque Frenkie ya sacó, de hecho, insisto, recomiendo ver el video anterior, que de hace unas semanas. Frenkie ya sacó un comunicado siendo más específico respecto, de hecho, a la lesión que llegó a tener en la selección holandesa y a las razones por las cuales esta se ha agravado. De hecho, en esta entrevista también menciona, si no me equivoco, en alguna parte, el tema de que él tenía una molestia, pero que le hacen pruebas y que en las pruebas le dicen que es algo pequeño y que, bueno, no va a pasar nada, no va a ir a mayores. Y que luego ya del partido y tal y cual se hacen más pruebas, las que hace con el Barcelona y tal y cual, y ahí se evidencia de que en realidad era algo grave. ¿Yo qué es lo que comento en el video anterior? Yo comento de que sí, le podemos atizar evidentemente al jugador por negligencia, aunque a partir de ahí es complicado saber hasta qué punto el jugador ha sido consciente o de manera específica, digamos, podía saber la gravedad de la lesión.
tú como jugador, para identificar la gravedad de una lesión, evidentemente vas a los expertos, vas a los servicios médicos. Y si los servicios médicos, en este caso de la selección de Países Bajos, le dijeron que no era para tanto, que juegue nomás, que solo es una molestilla, que le vamos a poner una venda, la venda esta que le pusieron, y que no va a pasar nada, ¿no? Como la típica donde, no sé, el jugador de turno juega con la máscara de turno esta, o cosas por el estilo, que se ven todo el tiempo en el mundo del fútbol. Claro, en este caso lo que dijo Frenkie en el comunicado que sacó es que básicamente le mintieron los médicos de Países Bajos. Tú puedes creerle más o menos a Frenkie de Jong y ahí estás en tu derecho evidentemente de sacar tus conclusiones, pero lo que yo he mencionado cuando toqué el tema es que si hay un cuerpo técnico que tiene precedentes de negligencia, de obligar a jugar a jugadores lesionados, ese es el cuerpo médico de Koeman, porque Koeman ya lo hizo con el Barça, con Sergi Roberto por ejemplo, y puse el ejemplo ahí. No es una cuestión de que le quiera creer a De Jong porque le quiera creer a De Jong. Es una cuestión que si hay un cuerpo médico, si hay un técnico y su staff, digamos, de los cuales nos podemos llegar a creer que sean negligentes para con el estado físico de los jugadores, ese es el de Koeman. Un mismo Koeman, el cual tuvo para mí el descaro de salir a atizar al Barça, a tirarle pullas al Barça por haber hecho forzar a Frenkie. Y esto evitó, digamos, que Frenkie, si no me equivoco, pudiese ser convocado a la Eurocopa. O sea, ahí te das cuenta de que Koeman, pues se la suda el Barça. Y no solo se la suda el Barça, se la sudará en general lo que puede repercutir sus decisiones en la carrera de los jugadores y en el devenir de sus clubes. Vaya, o sea, en fin. Por otra parte, evidentemente yo creo que lo que dije al inicio, lo comento como un pequeño asterisco para acá lo desarrollo. Cualquier culé, y ya no solo cualquier culé, cualquier seguidor de cualquier club está en su derecho de sentirse indignado con un jugador que nos enteramos, digamos, que jugó infiltrado con su selección y que termina lesionándose. Yo creo que evidentemente es válido. Ahora, les instaría o les invitaría a reflexionar a cualquiera que ya por esto lo sentencia y por esto considere que es una razón suficiente como para creer a cualquiera que diga cualquier peste de De Jong. Le recomiendo que reflexione si es que esta actitud también la tomaría para con Lamine o para con Rafinha, que han sido casos muy similares, por ejemplo. Si alguien me dice de que considera de que De Jong ya está crucificado y sentenciado en el Barça por esa razón de haber jugado infiltrado, quiero que también que lo ponga y que lo diga, de que piensa lo mismo con Rafinha o con Lamine. Y es que ahí volvemos al mismo meollo del asunto de siempre, de que el problema en general es el tema del calendario, el tema de las selecciones, el tema de que esto no está profesionalizado y que claro, el jugador hateado de turno cuando lo hace, pues todo el mundo lo utiliza como una razón más para odiarlo, pero esto es más normal de lo que parece o más normal de lo que queremos aceptar. ¿Acaso Lamine no jugó infiltrado con analgésicos? ¿Recuerdan con bajo los órdenes de Luis de la Fuente? Razón por la cual se le complicó el tema de la pubalgia al inicio de la pasada temporada. ¿Acaso Rafinha no se perdió el final de la última temporada por forzar en un amistoso contra Francia? Claro, o sea, evidentemente hay un problema ahí, yo no digo que no, pero no es un problema de que De Jong sea una basura. Es un problema, si ya te das cuenta, de, bueno, es que no sé cómo llamarlo, una cuestión de primero, yo considero que es cuestión del calendario. Segundo, el poco margen que tienen los clubes como para reclamar sus derechos en este sentido respecto a cómo muchas veces abusan las selecciones sin importarles en la carrera de los jugadores o su futuro en los clubes. Y también una cuestión de presión mediática, podríamos incluso comentar respecto a cómo se reparten carnets de patriotismo a los jugadores, los cuales cuando van amistosos con sus selecciones o a concentraciones con sus selecciones, pues prefieren cuidarse cuando se sienten tocados, porque va a salir la prensa de turno y va a salir la horda de turno a decirles que son antipatriotas o algo por el estilo. El tema va por otro lado y evidentemente es un tema denso y es un tema válido respecto a la indignación del aficionado del club. Pero yo vuelvo y repito e insisto, para los que están diciendo, esta entrevista es una vergüenza porque acepta que estaba lesionado. Sí, o sea, esto ya hace tiempo ya se sabe. El propio Frenkie lo comentó, pero lo comentó como denunciando, desde el punto de vista de la denuncia, sobre una negligencia del cuerpo médico de Países Bajos. Esto no es novedad, pero para nada. Pero para nada. Ahora, ¿qué respondió Gerard Romero? Lo tenemos evidentemente que escuchar ahorita y ahí, a partir de ahí comentamos el tema de la credibilidad, el tema de medios y lo que corresponde respecto a este caso en particular. Y es que Romero, si no me equivoco, reaccionó en vivo
a las palabras de Frenkie de Jong y estas fueron sus reacciones, sus conclusiones y su respuesta, básicamente. Vamos a escucharlo. Señoras y señores, bravo por Frenkie de Jong por comparecer y dar su opinión de informaciones periodísticas contrastadas, que por suerte en este canal se han contado y el culé tiene la versión que tienen mucha parte de la prensa de Barcelona, pero que no la quieren contar, o que sí que la han contado, pero no tienen la importancia que en este caso Frenkie nos da a nosotros. Respeto muchísimo su versión. Creo que no somos los únicos que en los últimos tiempos hemos contado que Frenkie de Jong hizo lo que hizo en el día del Metropolitano, y de hecho aún no nos ha dado los motivos en esta entrevista de por qué no jugó y de por qué ese día decidió no aparecer cuando el míster lo quería poner y no. A ver, me voy a detener rapidito, si no se me van a pasar cosas. Me voy a detener rapidito. Mira, para mí no empieza bien, pero para nada. ¿Por qué? Porque apela al no somos los únicos. Otra prensa de Barcelona, y si no me equivoco, porque esta es su respuesta corta, digamos son los 2 minutos que vamos a escuchar, pero hay un video de 7 minutos donde lo he escuchado completo, pero ya luego simplemente él se desahoga y como que reniega básicamente la situación, porque entiendo que es una situación desagradable, al fin y al cabo que te desmientan, al fin y al cabo los medios vivimos de nuestra credibilidad. Y en el caso de Romero, yo creo que no es un argumento el decir no somos los únicos, porque justamente si algo viene señalando los hechos de esta directiva y de lo que pasa dentro del Barça desde que ha llegado Laporta, es que la prensa no tiene ni idea de lo que pasa ahí adentro. De que prácticamente se inventan cualquier cosa y apelar, porque lo dice en algún momento, él, insisto en su respuesta larga, de que el Sport también sacó, el Sport también sacó que Frenkie de Jong estaba muy molesto, que el club estaba muy molesto con Frenkie de Jong. Pues flaco favor te haces al compararte con el Sport, una de las peores cloacas más antibarcelonistas que hay ahora mismo, a pesar de que siguen haciéndose llamar como prensa pro Barça. Por favor, que ahí tienen a Toni Frieros. Pero por favor, a Xavier Bosch, si no me equivoco, también está ahí, o está en Mundo Deportivo. En fin, el Sport que le daba voz a Pedrerol, le daba voz a Víctor Font también. Flaco favor te hace si es que uno de tus argumentos es decir, es que no somos los únicos que lo dijimos. Claro, que la prensa mucho quiere al Barça, ¿no? No me parece un argumento. No me parece un buen argumento. Eso de no nos dio explicación de por qué no. O sea, que en las palabras de Frenkie no nos dio explicación de por qué no compareció o al final, por qué no terminó jugando ese partido. Bueno, quizás por una decisión del entrenador. Quizás porque, según lo que dijo el propio Frenkie desde abril, cuando él pide jugar o él a los servicios médicos, a Flick, le dice que está para jugar y le dicen que no. Le dicen que no porque no está para los 90 minutos. ¿No será porque lo terminan descartando el propio cuerpo médico, el propio staff de Flick? Un cuerpo médico, de hecho, que nos olvidamos poco, de que incluso Julio Tous ha terminado siendo relevado de su puesto por... A ver, vamos a ser sinceros. Vamos a empezar a recordar los hechos. Ya venimos de un Flick el cual prácticamente ha pedido cambios. No es que prácticamente ha pedido cambios en el cuerpo médico, lo cual ha repercutido en el estado físico de varios jugadores de la plantilla y evidentemente esto ha repercutido en los resultados deportivos. Si Flick pidió cambios, si Flick pidió que sacasen a Julio Tous es porque algo se estaba haciendo mal. Y si algo se estaba haciendo mal, eso evidentemente generó recaídas de jugadores. Y en ese sentido, un entrenador que viene renegando de las recaídas físicas de jugadores con problemas físicos, pues tiene toda la lógica del mundo que haya sido él quien negase a Frenkie jugar o quien le transmitiese que no iba a jugar como titular por el mero hecho que venía de la lesión que venía arrastrando. Es que tiene toda la lógica del mundo. Pasa nada y le respetamos absolutamente. Y después también la situación de lo de la relación con Hansi a raíz de ahí. ¿Vosotros piensan que si Hansi Flick estuviera muy motivado con Francesc de Joan, el Barça estaría para pagar 70 millones? ¿El Barça pagaría 70 millones que va a pagar para Frenkie de Jong? Para Rodrigo. Es que al final los hechos del club demuestran claramente que si tú confías en que este jugador vuelva a ser importante y vuelva a recuperarse bien de la lesión y esté implicado, tú no te gastas 70 palos para allá. Es que esto es una falacia directamente.
Esto es completamente una falacia. ¿Por qué? Porque como toda falacia tiene su parte de verdad y parte de mentira. Es cierto que el Barça, al estar interesado por Rodri, tendría que significar esto, un desembolso de 70-80 millones. Es cierto. Esto significa directamente de que es la aceptación de la institución de que está la cosa mal entre Flick y De Jong y como que es el apestado del club. Para nada. ¿Por qué? Porque bien lo dice ahí el propio Romero. De que si tú confías de que va a volver a ser importante, de que se va a recuperar de las lesiones, efectivamente, tú no puedes asegurar como club, a pesar de que tengas todos los servicios médicos, los mejores del mundo, en ningún caso, porque ya el mundo del fútbol tiene ejemplos de sobra, tú eres pitonizo como para estar completamente seguro de que un jugador luego de una lesión de la gravedad de la de Frenkie va a volver a su 100%, va a volver a ser ese jugador de ese calibre, de ese nivel, de esa importancia. No puede, o sea, no puedes porque no eres pitonizo. No puedes porque no sabes si a largo plazo va a tener una recaída. No puedes porque no sabes si a largo plazo va o cuando vuelva, por una cuestión de azar, vuelva a lesionarse, como le pasó por ejemplo a Ansu Fati. No sabes, eres pitonizo, perdón, no eres pitonizo. El factor de la lesión evidentemente te hace tomar medidas. Y esto va a la par, o mejor dicho, se encuentra con la oportunidad de mercado que Rodri, que un jugador como Rodri, si es que tiene más contrato en vigor por menos de 150 millones, no lo sacas de su club, y se da la oportunidad de que ya va a acabar contrato, para colmo, de que el Madrid estaba interesado, muy interesado, y esto evidentemente es un golpe de efecto de mercado. Se han juntado, digamos, ciertas circunstancias, lo que genera de que el Barça vaya por De Jong, por Rodri, pero esto en ningún caso significa de que De Jong sea el apestado, todo lo contrario. Que esto es algo que yo veo que prácticamente nadie está mencionando respecto a cómo está juzgando las palabras de Frenkie. ¿En dónde está dando Frenkie estas palabras? Estas palabras que acabamos de escuchar, esta desmentida que le ha dado Gerard Romero, en ningún caso ha sido en el Sport, o en Mundo Deportivo, o en el Marca, o en el AS, ni siquiera en las redes sociales de Frenkie. Fue el propio Barça. Fue el propio Barça. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando al momento de sacar conclusiones o criticar o defender a alguien, lo decimos abanderándonos en los intereses del Barça. ¿A qué quiero llegar? A que, por eso le estoy titulando el video como lo estoy titulando. Esto no es Frenkie de Jong desmiente a Gerard Romero. Esto es el Barça y Frenkie de Jong desmienten a Gerard Romero. Y no puedes venir a decir o asegurar de que esto lo harían con cualquier... Venimos de tropecientos ejemplos, temporada a temporada, de periodistas que difaman o mienten aparentemente sobre jugadores nuestros. Y esta es la primera vez que el club lo hace. No va a faltar el que salga a decir que Frenkie de Jong está obligando al Barça. No va a faltar. Pero la realidad es que para mí esta es una declaración de intenciones total del club desmintiendo a Gerard Romero. Y puede decir Romero muchas cosas en este sentido, pero la realidad es que esto demuestra un interés por parte de la institución en demostrar o en dejar en claro que esto es mentira. Vamos a continuar. Por mucho que me digas que Frenkie está lesionado, Guiribade, que tú eres el presidente del club de fans y que debes estar con las palomitas de Fritz Ravich disfrutando del momento, si él está para recuperarse en 3 semanas, pues evidentemente el Barça no haría el despiende que va a hacer ahí con meterle esto, ¿sabes? Y ya está. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues cerebroculé, básicamente que Ferran se va, que decías que estabas diciendo todo el día que se iba a quedar, y que tápate un poquito también. Y la segunda, que es muy evidente que si el Barça confía y el entrenador confía con Frenkie de Jong, la situación es muy clara, que tú no vas a gastarte la pasta por Rodrigo sabiendo que Frenkie de Jong se va a quedar. Se va a quedar sano. Si Frenkie de Jong se recupera bien y se recupera sano, tú no te gastas 70 kilos en un tío que va a jugar en su posición. Es que va a ser el tercer o cuarto mediocampista, nos guste o no nos guste. Bueno, hay un poquito como que ahí es cuando empieza ya a calentarse y termina, creo que discutiendo un poco con su chat, o bueno, respondiendo algunas seguramente críticas que estaba recibiendo en ese momento, tal y cual. Pero vuelvo y repito, o sea, lo lamento, pero no... Lo lamento para el que quiere escucharme o el que quiere escuchar de que sí, De Jong es el villano de la película o el malo de la película y sí o sí lo es. Lo lamento, pero no. Lo lamento, pero es una falacia. Lo lamento, pero no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Acaso no hemos visto lo que pasó con Ansu Fati? ¿Cómo podía saber el Barça
que luego de la lesión iba a tener una recaída. Es que tú al fichar a Rodri te cubres las espaldas en gran parte. Que por otro lado también, el fichaje de Rodri, y bien tenían razón los que lo están mencionando, no solo obedece a la lesión de De Jong y los miedos que pueden haber en caso de que existan posibilidades de recaída, sino también obedece en gran parte a los miedos que puede haber de que recaiga Bernal o Gavi. Que ellos dos también vienen de lesiones muy graves. Y afortunadamente hemos tenido, sobre todo Bernal, una temporada de adaptación donde no hubo problemas físicos en esa zona. Lamentablemente Gavi sí tuvo que volver a ser operado. Y claro, es que evidentemente el club, al tener incógnitas hasta cierto punto, que no lo digo por nivel ni de Jong, ni de Gavi, ni de Bernal, sino incógnitas desde el punto de vista físico a medio o largo plazo, porque tú no puedes prever los imprevistos, te cubres bastante las espaldas al hacer el fichaje de Rodri. No demuestra nada el fichaje de Rodri respecto a la tesis de Gerard Romero, de que él asegura que esa es la explicación, y esa es la ¿qué puedo decir? O sea, la razón suficiente como para dar por seguro la versión de él de que estaba malas el club con Frenkie de Jong y que estaba malas Hansi Flick con Frenkie de Jong. Y yo sé que este es uno de los jugadores que más hate tienen en el entorno del Barça, y yo sé que a muchos simplemente se esperan o como que desean de que uno se una a la ola de hate. Y mira, casos pueden darse para que un jugador pierda totalmente el apoyo, al menos de manera lógica, y uno venga acá y lo señale. Pero para mí este no es el caso. Para mí para nada es el caso. Este caso en particular para nada lo es. Por lo que acabo ya de mencionar y por lo que he mencionado en el video anterior. Porque argumentos hay más, al menos para mí, para creer a la versión de De Jong en lugar de la versión de Romero. Y es más, ahora se dobla la apuesta. Ahora, yo invitaría a cualquiera que en su derecho están, porque el propio Romero lo menciona, insisto luego, o sea, cuando ya empieza un poquito como que a calentarse y tal y cual, ¿no? De que está la versión de Gigantes, está la versión de Romero y está la versión de Frenkie de Jong. Y el público, ustedes, están en el derecho de creer a cualquiera. Pero se salta algo, Gerard. De que ahora ya no es solo la versión de Frenkie con la versión de Gerard. Ahora es la versión del Barça que respalda a Frenkie y la versión de Gerard Romero. Y para el que quiera, sí o sí, que en su derecho está, insisto, creer a Romero, porque en este caso se trata de algo muy negativo respecto a De Jong, le invito que antes de comentar de no, para nada, Romero tiene razón, De Jong miente, le invito a poner que el Barça miente. Antes de que me escribas ese comentario de que Frenkie de Jong es una basura y sí o sí tiene razón Gerard, porque sí, pues te invito a que pongas lo que vas a poner de Frenkie, que pon que el Barça miente. Pon que eres más Team Gerard Romero que Team del Barça. O que eres más de Gerard Romero que del Barça. No porque me caiga bien o mal Frenkie de Jong, que al fin y al cabo siempre volvemos al mismo tema con esto. O cuando se tratan de jugadores en esta posición de debilidad. No, sino porque el Barça ya más claro no te lo puede decir. En un mundo del fútbol, en un mundo de fútbol español, donde difaman a cada rato los medios, la caverna en general, ¿no? El Marca, el As, el Chiringuito, etc. A no sé cuántos jugadores, a tropecientos jugadores a través del tiempo del Barça. Esta es la primera vez que el Barça se interesa en sacar una entrevista del jugador en cuestión para señalar o para desmentir una información. Es la primera vez que lo hace el club. Ya me dirás tú si eso no es que esté el Barça que esté totalmente no solo respaldando al jugador, sino que respalde y corrobore su versión. Ya me dirás tú si no es eso que es. Y evidentemente yo sé, o sea que esto no va de repartir carnets ni nada. Lo digo con contundencia porque estoy viendo hate y críticas muy contundentes sin sentido alguno, sin lógica o sin base lógica en redes sociales a raíz de esas palabras de Frenkie de Jong. Esto lo digo porque si el Barça tiene este interés en desmentir estas informaciones es porque estas informaciones al primero que le están haciendo daño es al propio Barça, y todo el sentido del mundo tiene. Esto evidentemente debilita y hace daño a la relación entre jugador y afición, debilita y hace daño también a la imagen del jugador, y luego nos vamos quejando por ahí del por qué no podemos vender a sobreprecios como otros clubes. Claro, si somos los primeros que devaluamos a nuestros jugadores insultándolos y minimizándolos,
Y sobre todo, que cuando sale el club a desmentir informaciones que ya más claro no te lo puede dejar, queremos seguir creyendo esas informaciones porque se tratan de informaciones negativas del jugador hateado de turno. Cada quien que haga lo que considere. Pero si yo ya tenía una percepción, o al menos llegaba a conclusiones, que por los hechos y por los argumentos y el contraste de informaciones, me hacía llegar a pensar de que quien decía la verdad era Frenkie de Jong hasta hace una semana que saqué el otro video, aproximadamente, ahora lo puedo decir no solo con más contundencia, sino que puedo decir directamente que esto no es Frenkie de Jong, desmiente a Gerard Romero, esto es el Barça, desmiente a Gerard Romero. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.